Pues seguimos en el libro de Proverbios, repasando algunos pasajes que tienen que ver con el uso de la lengua y algo muy importante en las escrituras, en Proverbios. Y vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias por usar Salomón. Creo que fue usado principalmente para escribir estos proverbios. Pero realmente detrás de Salomón es el Espíritu Santo que ha inspirado a él y a ponerlos así. Y ayúdanos a entender mejor cómo hablar correctamente para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Pues, mientras que vayamos esperando esto, si tienes tu Biblia, vayamos por ejemplo, a Isaías, donde estaba 6. En Isaías, para darte una idea de la profundidad del problema de la lengua y cómo lo usamos mal, todos recuerdan en Isaías 6, es después de la muerte de Uzías, el rey bueno, entre muchos reyes malos de aquella época. Isaías tenía una visión en un encuentro con el Señor. Y en Juan 12, Juan habla de este encuentro, pero dice allí que él, voy a leerlo, en el año que murió el rey, versículo 1, capítulo 6 de Isaías, vi yo al Señor sentado sobre su trono y alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo esto: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y es difícil para nosotros apreciar lo que está sucediendo aquí en este contexto, pero es la gloria de Dios a lo alto. Pero mira la confesión o la reacción del profeta Isaías. Entonces, versículo 5, dije: ¡ay de mí, mamá mía, madre mía, qué voy a hacer! Que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo, ¿cómo se describe? Inmundo de, no pecador, inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces luego el ángel viene y lo cura, o lo sana, o perdona sus pecados. Entonces, lo que quiero decir con esto es simplemente, es otro ejemplo, y hay muchos más en Job y en otros sitios de la Biblia, que nos da una idea de la profundidad del problema de lo que decimos, cómo usamos las palabras. Porque aquí en este contexto, él no dice, porque mi corazón está lleno de pecado. No, dice, soy hombre inmundo de labios. ¿Por qué? Porque el corazón está conectado con lo que decimos. Y el profeta aquí está confesando la realidad suya, aunque era un profeta santo de Dios que servía al Señor, que era pecador, ¿ok? Como los demás. Y la evidencia de esto es lo que decía a veces. Y podemos seguir con ejemplos, como no tenemos esto, en Job 42, el famoso, al final de su discurso o su encuentro con el Señor, Job reconoce su pecado diciendo esto: respondió Job a Jehová, capítulo 42, versículo 1, y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo estaba hablando de lo que no debería haber hablado. Entonces vemos aquí en este pasaje, como en Isaías, este problema de la lengua y lo que decimos. Entonces
vosotros sabéis que hay varios términos usados para hablar de las palabras, de los labios, de la lengua, etc. Y todo eso. Proverbios pone mucho énfasis en el tema, porque tiene que ver con la sabiduría. En general, el libro de Proverbios presenta la lengua como un instrumento de gran poder, pero a menudo de manera negativa. Y yo diría principalmente porque siempre está comparando el inicuo, el impío, el pecador, con el justo, con el hombre temeroso de Dios. Entonces muchas veces vemos la lengua puesta en una escena negativa. Pero también Proverbios subraya que hay ocasiones donde vemos que las palabras pueden ser de gran ánimo, de alivio, etcétera, para las personas, para otras personas. Y entonces vamos a hablar hoy de los usos positivos. Pero antes de esto quería repasar rápidamente el versículo clave para mí sería esto: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La lengua es un instrumento poderosísimo. Y tenemos que mirarlo así, pensarlo así, pedir a Dios que nos ayude, porque no queremos ser como este hombre donde tenemos que comer nuestras palabras. Es humillante tener que comer nuestras propias palabras. ¿A quién le gusta hacer esto? Entonces, como decía el domingo pasado, ¿qué haremos delante de esta situación tan drástica? Pues clamar a Dios. Y como decía el salmista: Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. Y lo que veis con todo esto, para que entiendas bien, el problema de la lengua no es un problema simplemente de la lengua, es del corazón. Y hay un vínculo muy estrecho en toda la Biblia entre lo que pasa aquí y lo que sale aquí. ¿Okay? La Biblia lo reiteradamente sale. Jesús hablaba de eso en Mateo 15, no vamos a mirarlo, pero es una realidad nuestra. Por eso necesitamos que el Espíritu controle nuestro corazón. Clamamos a Dios: ayúdame, guarda mi boca. Y eso es lo que hacemos. Y Dios, por su parte, clama a nosotros. Y dice: venga, Ricardo, yo estoy dispuesto a ayudarte, pero tu responsabilidad es, con toda diligencia, guarda tu corazón. Porque de él mana o brotan los manantiales de la vida. Entonces, y luego dice el próximo versículo: aparta de ti boca perversa y aleja de ti labios falsos. Y lo vemos otra vez, este vínculo estrecho. Si queremos vencer las malas palabras y queremos hablar para la gloria de Dios, tenemos que presentar este corazón cada día a Dios. Ayúdame, Señor. Esto es súper difícil. Ayúdame. Y Dios nos va a ayudar diciendo: guarda tu corazón, Ricardo. Y llena tu mente y tu corazón, como dice en Romanos 12, de la palabra, para que el Espíritu Santo pueda usar la palabra en tu vida. Y vemos a Dios clamando a nosotros. Los buenos usos de la palabra de Dios. Primero, para comunicar sabiduría. Y lo vemos aquí en 10:13. En los sabios del prudente se halla sabiduría. 15:7. La boca de los sabios, ¿qué hace? Esparce sabiduría. Los conocía el conocimiento de Dios, y no así el corazón de los necios. Entonces, viendo eso, esto es la que, tiene las fotos, o que alguien está compartiendo sabiduría aquí a otro, parece. Pero, viendo al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, no sé si has percatado de eso, pero muchas veces cuando se presenta a Él como el Mesías que vendrá, y yo creo que en este contexto está hablando de su reinado en el milenio, pero dice esto sobre el Señor: y reposará sobre Él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, del temor del Señor. Entonces Jesucristo
hablaba, esparcía sabiduría cada vez que hablaba. ¿Okay? Es la realidad. Entonces, si queremos hablar con sabiduría, tenemos que mirar a Jesús y prestar atención a lo que Él hacía. En Lucas capítulo 20, tú recuerdas el contexto, es un contexto donde algunos espías habían sido enviados por los fariseos y los escribas para causar a Jesús a tener problemas y pecar. Entonces ellos, de una manera escondida, se acercan a Jesús para preguntarle, ¿es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Él sabía lo que estaban realmente intentando hacer. Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo, dijeron ellos, de César. Entonces Jesús les respondió, pues dad a César lo que pertenece o lo que es de César, y a Dios lo que pertenece o es de Dios. En este caso, ¿qué pertenecía a César? La moneda. Una moneda. Tú tienes mucho más valor que una moneda. ¿A quién perteneces a ti? A tú, al Señor. Cada uno de nosotros pertenecemos a Dios. Él nos creó en su imagen y en semejanza. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y dice al final, versículo 26, no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados, con su rabo entre sus piernas, se callaron y regresaron a los que les enviaron. Entonces, lo que quiero decir es, Jesús, si tú empiezas a pensar y a estudiar su vida en los evangelios, sabiduría emanaba de él. También en Juan 6 lo mismo, yo soy el pan de vida. Había mucha gente que solo buscaban ¿qué? El pan que de vez en cuando Jesús daba pan gratuita, ¿ok? Digamos, convirtiendo los panes y los peces en mucha comida y ellos le seguían a algunos porque querían eso, pero Jesús decía pues aquí, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús clamó, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Y otra vez, con sabiduría sobrenatural, ayudando a estos hombres a entender la verdad, para que pudieran ser salvos. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, maneras prácticas en nuestras vidas para esparcir, digamos, la sabiduría, compartir la sabiduría divina con los demás. Bueno, puedes explicar el Evangelio con alguien. ¿Has compartido el Evangelio esta semana con alguien? ¿Has hablado de las buenas noticias con otra persona? Pues esto es una cosa muy sabia que puedes hacer. Compartir un versículo de la Biblia. Quizás has estado en 1 de Pedro o Proverbios, o estás en Éxodo, o estás en no sé qué parte de los Salmos. Pero hay un pasaje o un versículo que está tocando tu corazón. Compártelo con la gente. Los creyentes y los no creyentes. Esto sí es sabio. Contar una experiencia real de tu vida, no una experiencia de otros donde tú realmente no sabes lo que sucedió. No, habla de lo que ha sucedido en tu propia vida. Todos nosotros tenemos experiencias en nuestras vidas que comprueban la sabiduría de Dios, que Dios es sabio. Y vale la pena obedecerle y hacer lo que Él dice en su palabra. Y al final, declara la verdad en el momento oportuno para que otros entiendan un poquito de la voluntad de Dios. Habla. Abre tu boca y habla del Señor. Cortito, pero habla. Y usos positivos. Número 2, dar una respuesta recta, una respuesta justa, una respuesta honesta. Hay una gran falta en nuestro mundo hoy en día
de gente que hablan honestamente, con honestidad. Entonces en 16:13 dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. 24:26, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Entonces vemos aquí en estos pasajes simplemente que la importancia de hablar rectamente, y vemos con las autoridades, generalmente con alguien que, como un rey. ¿Por qué lo dice que aman el que habla lo recto? Porque no tienen tiempo para escuchar las tonterías o los posiblemente de gente que no tienen sus datos correctos y hablan con rectitud. Aquí alguien está hablando con rectitud, honestamente, a esta chica. La justicia del Señor, una de las cosas de que vemos otra vez, sería en este salmo, también en Isaías, es que Jesús en su reino, Él es el autor, Él es el promover o es la esencia de la justicia. Tú gobernarás, o tú gobiernes, aquí dice, con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. ¿Ok? Esto es Jesucristo. No llama lo malo bueno y lo bueno malo como algunos. No, siempre es justo. ¿Ok? Y también aquí dice, juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Esto es Jesús. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, ejemplos, pues en el capítulo 18, vemos a él con el joven rico aquí. Y llega el joven rico allí en capítulo 18 de Lucas. ¿Y qué quiere él? Quiere una relación con el Señor. ¿Qué va? Lo único que quiere este hombre, aquí lo llama hombre principal, es la vida eterna. Entonces lanza la pregunta rápidamente y dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? No tenemos tiempo de hablar de eso. Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y en vez de causarle ser honesto, el joven rico, el principal de su sinagoga, decía esto, todo esto he guardado desde mi juventud. Fácil. Y Jesús, oyendo esto, le miró con amor, dice Marcos, y dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces tenemos aquí un ejemplo de la justicia, Jesús hablándole con honestidad. Este hombre era alguien importante en la comunidad judía, obviamente, porque aquí en versículo 18 le llama hombre principal, pero Jesús honestamente, con rectitud, le puso en su sitio. El hombre no tenía ni idea de la grandeza de su pecaminosidad. No. No se veía como realmente era. Entonces Jesús habla con él honestamente. Y también en Juan 18, con Poncio Pilato, cuando Jesús dice, sí, yo soy rey. Porque cuando Pilato le pregunta, ¿eres el rey de Israel? Pues sí, yo soy rey. No de este mundo, pero soy rey. Y hay muchos más ejemplos del Señor hablando honestamente, rectamente, justamente con la gente. También podemos usar de manera positiva nuestra lengua para persuadir a la gente, no para imponer o obligar, sino para poner quizás los hechos, explicar la situación de tal manera que ellos dicen, sí, debería hacerlo así. Entonces, en Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. En la Biblia de las Américas dice, la lengua del sabio hace grato el conocimiento. En la nueva traducción,
de vida, no sé por qué. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo. Y esto es la idea persuasiva. Como aquí en 16:21, la dulzura de labios aumenta el sabor, o la dulzura de labios aumenta la persuasión. Las palabras agradables son persuasivas, y esto es lo que en algunas situaciones de manera positiva podemos persuadir a los demás a corregir sus ideas o poner su fe en Cristo o tomar otra decisión, y debemos, aquí alguien está intentando persuadir a estos y parece que no está teniendo mucha suerte. Vemos que Jesús en su ministerio terrenal realmente ejercía mucha ternura con la gente, no con los fariseos, no con los líderes religiosos, pero sí con la gente en general. La Biblia dice esto en Isaías, hablando del siervo del Señor: Él traerá justicia a las naciones, pero así, no clamará, ni alzará su voz, ni harás oír su voz en la calle. Obviamente Jesús predicaba el sermón del monte, pero la idea es que no en plan de imponer. Como dice aquí en versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino, que está a punto de morir. Con fidelidad traerá justicia, y esto es lo que hizo. Él murió para traer justicia a nosotros. Jesús murió en nuestro sitio, el justo por los injustos. Entonces, ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia de Jesucristo persuadiendo, y yo pienso en el pasaje allí en Juan 4. ¿Qué tipo de relación tenían los samaritanos con los judíos? Eran bosom buddies, ¿no? No tenían nada que ver, y además en esta ocasión es un judío masculino, Jesús, hablando con una mujer samaritana pecadora. Okay, ella tenía muy mala fama en su pueblo, en Sicar, pero Jesús, cuando tú lees la conversación, no vamos a leer todo, pero en el principio especialmente recibes la sensación de que ella cada vez que puede está dando a Jesús como ¡pah! ¿No? Y Jesús aguanta y sigue enfocado en el tema agua viva. ¿Quieres agua viva? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres ser renacido de nuevo? ¿Quieres conocer a Dios? Etcétera, etcétera. ¡Agua viva! Y de su necesidad salta Jesús a hablar de agua viva, ¿ok? Y ella al final piensa que él es alguien importante y sigue el pasaje y termina el pasaje. Y ella lo cuenta a todos ellos en su pueblo, en Sicar. Y dice en versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo, el Cristo. Now, ¿cómo hizo todo esto Jesús? ¿Hablándoles fuerte? No, hablándoles con mucha ternura, con palabras persuasivas, intentando mostrarles desde el Antiguo Testamento, desde la Biblia, que Él era el Mesías y ellos tenían que confesar sus pecados y arrepentirse y poner su fe en Él. Y es un ejemplo, y hay otros muchos ejemplos y no tenemos tiempo. Número 4, podemos usar de manera positiva nuestra lengua para reprender. Y cuando generalmente pensamos reprender, eso es negativo. No necesariamente. Si ves a tu hijo está al punto de poner su mano encima del vitrocerámica y quemar su mano, vas a decir: Bobby, no toques, por favor, hijo, el vitrocerámica. No vas a decirlo así. Vas a gritar, vas a reprenderle y vas a enseñarle que nunca lo hagas otra vez. Yo recuerdo cuando Joana estaba con nosotros,
y ella como la nieta, la pequeña, la revoltosa. Y ella hacía cosas a veces simplemente para molestar a su abuelo, especialmente con, ¿cómo se llaman estos de la pared? Para enchufar, ¿no? Y ella se acercaba ahí y empezaba a jugar con ellos. Y yo enseguida estaba, no, digo no. Y yo una vez lo dije un poco demasiado fuerte, porque siempre hacía esto y luego sale y no quiere hablar conmigo. Pero no me importaba, porque reprenderle en tal situación era correcto. Y Jesús lo hacía a veces, dice en Proverbios 25:12, como zarcillo de oro o joyel de oro fino es el que reprende al sabio. Y esto quizás es lo que tenemos que hacer. Reprende al sabio, lo mismo aquí. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Generalmente, hablando en proverbios de reprender, es con gente que conocemos, familiares, amigos, quizás personas que el mejor compañero tuyo del trabajo. No reprendemos a los demás. Reprender a un necio no es inteligente. Y vemos, ¡ay! Aquí hay una mujer que parece que está reprendiendo al pobre hombre que tiene que aguantar su embiste. Pero, ejemplos de Jesús sobre la necesidad absoluta de arrepentirse. En Lucas capítulo 13, Jesús está delante de algunas personas y querían estos, allí en Jerusalén, querían mostrarle que no eran tan mal pecadores y suelten con eso. Versículo 1, Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los otros galileos? Os digo, no. Es una palabra de reprensión. No, no es así. No, sí. Antes si no os, y ahora va por ellos. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vayáis al infierno. O iréis al infierno. O aquellos, versículo 4, 18, sobre las cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Y pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y hablando del pecado, hablando de la necesidad de arrepentirse, a veces tenemos que reprender. Con amor, con respeto, con ternura. Pero animar a la gente a arrepentirse. ¿Quién no es pecador? Según estos versículos, todos somos pecadores. Todos hemos pecado, como dice en Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. No llegamos al listón de Dios, no somos capaces. Nuestros corazones están llenos de... Por eso clamamos a Jesús, sálvame. Invocamos el nombre del Señor y Él nos salva. Y hay muchos otros ejemplos. Número 5, corregir. Podemos hablar de manera positiva corrigiendo a algunas personas. Es muy cerca de lo de reprender. Esto es como van los matrimonios. Ya están corrigiendo el marido y la mujer, pero la mujer piensa que ella está... voy a dejarlo así. Tú recuerdas que había muchos casos de Jesús corrigiendo a las personas, especialmente cuando los saduceos algún día enviaron allí, ¿a quién? Enviaron, llegaron a Jesús y empezaron a decir que no había resurrección y contaron a él esta historia del hombre que se casó y al final... Había varios hermanos que se casaron con ella, 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar de sangre. Sigue hablando de esta historia para tropezar a Jesús, para causarle pecar con su boca.
al final el Señor responde a ellos en versículo 24 diciendo esto: ¿no eráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras, el poder de Dios. Y la respuesta esperada es sí. Estáis errados. Estáis equivocados. Porque habéis ignorado a las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que sí o no, los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como él le habló Dios en la zarza, ardiendo? Diciendo esto: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y Abraham, Isaac y Jacob todavía en ese momento estaban vivían. Así que vosotros mucho erráis. A veces tenemos que corregir con ternura, con respeto, pero sí tenemos que corregir, y ese es un uso positivo para mí. Para aconsejar, dar una respuesta apta, un consejo apto a las personas. Dice en Proverbios 10:20, plata escogido es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Y en 15:23 dice lo siguiente. Estoy buscando mis apuntes aquí. No sé dónde estoy. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, la palabra a su tiempo cuán bueno es. Y vemos aquí la palabra, un consejo apropiado, como ayuda a una persona en una situación difícil como aquello. Y Jesús muchas veces daba una respuesta a alguien, un consejo apto. Y el caso en Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, tú recuerdas, Jesús envió fuera los demonios del hombre que estaba endemoniado, allí en Marcos capítulo 5, versículo 18, y toda la manada de los cerdos fueron al mar, y allí a partir del versículo 18 dice esto: al entrar él, Jesús y sus discípulos en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Él quería acompañarles, quería ir con Jesús y los discípulos, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces el hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y eso era un consejo apto. A veces es difícil de hacer lo correcto, pero en algunas ocasiones, como en este caso, Dios tenía otro plan. Y este hombre, el plan de Dios no era el de acompañar a Jesús, no, era otra cosa. Vamos a saltar. Sí, muy importante. Podemos usar nuestras palabras para enseñar a los demás, apuntar al camino de la vida. El camino que lleva a la gente a la vida. Y tú puedes ver estos dos pasajes en Proverbios. Manantial de vida es la boca del justo. La lengua apacible es árbol de vida. Es que lleva la vida a la gente. No la muerte, sino vida. Vida abundante. Vida eterna en algunos casos. Y esta chica está dando direcciones a otro, ¿no? Pero vemos que Jesús hablaba a lo largo de su ministerio muchas veces dando dirección a la gente. En el Sermón del Monte decía esto: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ancha es la puerta, espacioso el camino, que lleva ¿a dónde? A la perdición, al infierno. Jesús hablaba un montón de Gehenna, del infierno,
Él es, en el Nuevo Testamento, Él es el que más hablaba de esto. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y luego versículo 15 sigue diciendo, guardaos de los falsos maestros, porque hay gente hoy en día, como en los días de Jesús, que están intentando engañar a las personas. Hay muchos así que dicen, el sintoísmo, el budismo, el hinduismo y el cristianismo son todos igual. Hay muchos caminos que llevan al cielo. Y tú puedes coger el que, porque Dios ama a todos y todo. Esto es mentira. Son falsos maestros que engañan a la gente, que están trabajando para el diablo. Sabiéndose o no. Pero Jesús, una de las cosas que hacía en su ministerio era enseñar a la gente a apuntar al buen camino. Al camino que lleva a la gente a la vida eterna. Y nosotros debemos hablar así también con las personas, muy claramente. Yo tenía buena oportunidad el otro día de hablar con la que trabaja ahí en el McFit, que limpia los suelos. Yeah. Hablar del camino del Señor. Y Jesucristo, tú sabes, en Juan capítulo 14, versículo 6, Él decía a sus discípulos un día cuando ellos estaban confusos, no sabían exactamente lo que iba a suceder porque Jesús estaba hablando de su éxodo, su salida del mundo. Y ellos preguntaban, Tomás dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Señor, háblanos claro. Y Jesús decía, o le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces solo hay un camino al cielo y es por medio de Jesucristo. Y nosotros deberíamos con nuestras palabras enseñar a la gente esto. La centralidad de Jesucristo. Solo Jesús salva. Al final es para apaciguar, es para... En algunas situaciones podemos hablar palabras que sosieguen la situación, en vez de enturbían la situación. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Y en este contexto pues áspera, fricción, ¿no? Con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Y esto es que hay más duro que los huesos. Dios nos ha dado huesos muy duros, algunos menos duros que otros, pero muy duros. Pero la lengua, utilizando las palabras correctas, aplicadas en una situación concreta, ayudan mucho. Y pueden apaciguar la situación o no la persona, como este hombre está intentando hacer. Y hay muchos pasajes en la Biblia, por ejemplo, por lo que casi siempre me gusta leer es Mateo 11, cuando Jesús decía a la gente, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí vemos al Señor hablando con ellos de una manera para que pudieran, esta gente en esta situación, en vez de estar enturbiados, muy preocupados de la situación, podían tener paz y sosiego en sus corazones. Y esto nosotros debemos pensar y hacer con los demás. ¿Recuerdas el poder de la lengua? Es lo que decimos, sí es importante. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si no queremos comer nuestras palabras, pues debemos pedir a Dios que nos ayude por su Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a usar la lengua y las palabras de manera positiva. Una gran parte de nuestro éxito o fracaso en este sentido dependerá de nuestro enfoque. ¿A quién estamos mirando?
Estamos mirando a Jesús en las Escrituras, estamos mirando a Dios, intentando entender quién es realmente y por qué decía lo que decía Él. Jesús podría, en muchos pasajes, podría haber dicho otras cosas. Pero lo que está escrito para nuestra edificación y para ayudarnos a seguir su ejemplo. Solamente podemos alcanzar la meta y hablar para la gloria de Dios con nuestras palabras, con la ayuda del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque has puesto tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Además de producir amor y gozo y paz y toda esta serie de cosas, sabemos que Él nos guía en el momento de comunicarnos, en el momento de hablar con los demás. Confesamos, Señor, que nunca, o no siempre hemos hablado correctamente. A veces hemos dicho frases que han herido a los demás, o hemos mentido, hemos hecho una mentira, muchas cosas, Señor. Lo confesamos ahora y pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. A la vez, Señor, confesamos nuestra gran necesidad de dejar que tu Espíritu fluya en nuestros corazones para que hablemos con rectitud, con persuasión, con misericordia, con ternura, para que las otras personas puedan llegar a conocerte. Ayúdanos a ser buenos embajadores del Evangelio de Jesucristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Amén.